Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien. Muy bien el video, muy profundo, excelente trabajo, solo que un poco muy largo, ¿verdad? Porque Sí. no terminas de verlo. No sé si tienen alguna pregunta para los compañeros. Yo opté por leerlo para ver si podía hacerlo, leerlo más rápido que el video y no voy por la página 10, pero está bastante completo y pues hasta el momento lo único que no sé que me parece que no se menciona, además puede ser una búsqueda rápida. Es cómo se maneja, no, sí lo hablan, cómo se maneja en Costa Rica. Para ver. mm, Y hay otra cosa que me parece, esto es una cosa muy específica, pero que me parece, y además no es tan pertinente la cosa, pero en los videojuegos es muy común que se hagan patentes y registros de marca. Por ejemplo, hay cosas que tal vez en un videojuego no están protegidas tanto por los derechos de autor, sino por derechos de marca. Por ejemplo, ciertos nombres de personajes pueden que estén registrados aparte, además del videojuego, como propiedad intelectual, sino que aspectos del videojuego, como el título, el nombre o algunos personajes, están protegidos por derechos de marca. Y otra cosa, eh, que no se me vaya, que no se me vaya, ¿qué era? Ya se me fue. Muy bien. ¿Hay alguien que tenga alguna otra observación sobre el trabajo de los compañeros? Me parece muy interesante que en el video explican cómo en Estados Unidos al menos, y me imagino que es como en general la norma, el videojuego en sí mismo no está visto como una pieza íntegra, protegida, sino que es como explican, algunas partes, digamos, el software está protegido, eh, la música está protegida, ¿verdad? Y como acaba de aportar Carlos también, es un hecho de que hay juegos que integran celebridades, que integran marcas importantes, ¿verdad? Que integran equipos de fútbol o de deportivos en general, o etcétera, ¿verdad? Entonces, que se ven protegidos, pero se ven protegidos desde varios frentes, no como una sola pieza, lo cual me parece que incluso puede ser más conveniente por la complejidad de los recursos y de la distribución de los mismos. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el proyecto de esta semana. Esta semana vamos a hacer una infografía. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de ver el material que yo les puse de la semana pasada sobre infografías y cómo es que se elaboran o cuál es el sentido de la infografía y que también hayan podido observar los materiales que puse sobre cómo se hace una clase virtual. La idea, inicialmente habíamos hablado de hacer una infografía sobre el coronavirus, pero yo hablé con Fanny y le dije, por favor, no más coronavirus en la vida. Ya tenemos suficiente. Entonces hagámoslo de otra cosa que sea interesante, pertinente para nosotros y que además nos permita a todos, ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, aprender sobre cómo salir adelante con todo este tema de la virtualización. Por lo tanto, la idea es entonces generar una infografía, mismo tamaño de siempre, 1920 por 1080, horizontal por supuesto, sobre cómo armar o cómo crear una clase virtual, ¿verdad? Pensando en tratar de ofrecer sus estructuras, conceptos y además recursos, ¿verdad? Ustedes podrían eventualmente decir, yo quiero hacer una infografía sobre los recursos que hay en línea para hacer una clase virtual.
Otro podría decir, yo quiero hacer una clase sobre, o yo quiero hacer una infografía sobre cómo voy a, la estructura de tiempo y de desarrollo que debe tener una clase. Otro que diga sobre los tiempos recomendados para hacer diferentes actividades. Otro que diga sobre cómo hacer un taller, por ejemplo, o un laboratorio o una clase de matemáticas que sea virtual. Ahí ustedes van a tener completa libertad de por dónde se quieren ir. Tenemos que tomar en cuenta entonces que cuando yo hago una infografía, normalmente lo que yo voy a utilizar es una cantidad de gráficos que me van a condensar, me van a facilitar la comunicación de los contenidos. Son extensas cantidades de contenido que van a ser, utilizando el lenguaje visual, más fácilmente comunicadas y sobre todo más rápidamente comunicadas que si fuera mucho texto. Entonces, una buena infografía tiene poco texto, mucha imagen y sobre todo mucha imagen explicativa, explícita, que puede ser estilizada, no hay ningún problema, no tiene que ser nada demasiado detallado, pero sí tiene que ser figurativa. Recordemos que con los recursos que hemos aprendido hasta el momento sobre la comunicación visual, si yo tengo un nivel más alto de estilización y tiendo más hacia la abstracción, cargo de mayores contenidos mi imagen que si hago una imagen muy detallada que se vuelve muy específica, pero con poca cantidad o poca diversidad de significados. Entonces, vamos a generar las imágenes que sean necesarias para estructurar nuestro discurso, porque una infografía no es otra cosa que un pequeño discurso, o más bien un gran discurso hecho con muy pocas palabras. Recordemos temas de la gestualidad de la tipografía, es decir, queremos que nuestra presentación se vea moderna, tradicional, estructurada, creativa, juguetona, triste, etcétera, por medio de la gestualidad de la tipografía. También tenemos que pensar en escoger una paleta de color y yo les recomiendo reduzcan la paleta de color a menos de que ustedes sean coloristas natos. Entonces mejor, si no lo son, reduzcan la paleta de color, escojan 3 colores y sus derivaciones, utilicen una armonía, utilicen una triada, utilicen este contraste, armonías complementarias, el que ustedes quieran, pero reduzcan la paleta de color. Igual con, si van a decidir por una cantidad de iconos, que los iconos sean lo más sintéticos posibles, evitemos un montón de delineados, evitemos detalles muy pequeños que no se van a ver, además el espacio que tenemos es un espacio reducido, y también cuando elaboren la delimitación del tema, sean específicos. Digan, esto es de lo que yo voy a hablar, no voy a hablar de más que eso. Entonces, primero hay que hacer un trabajo de tomar decisiones y tenerse claro cuál es el protocolo de las decisiones a las que ustedes se van a apegar. Paleta de color, el discurso, el nivel de estilización y una estructura. Siempre necesitan una estructura para generar un recorrido visual intencionado. Entonces, esas son selecciones que ustedes tienen que hacer antes de comenzar. Y bueno, la idea es que entonces le entren y como siempre vamos a tener un primer control a las 10:30 y un segundo control a las 11:20, porque nos hemos dado cuenta de que realmente si hacemos 3 controles terminamos pegándolos. Entonces vamos a hacer esos 10, a las 10:30 y a las 11:20. Yo como siempre voy a estar pegado aquí a la computadora si necesitan consultarme algo por mediación, por correo o por el grupo de Telegram. Yo voy a estar acá y si necesitan que hagamos una videoconferencia en cualquier momento, también lo podemos hacer. Lo que quiero es como que comiencen a ver, a probar qué es lo que quieren y que cuando veamos el avance de las 10:30 ya tengan esas decisiones tomadas. Sobre todo la decisión de cuál va a ser su discurso, de la estructura y de cómo van a distribuir la información en el formato. Eso es, digamos, las decisiones más iniciales que necesitamos para proceder. Preguntas.
Ok, otra vez, entonces lo que tenemos que tener al menos para entonces es haber decidido la información, la estructura y el formato. Mínimo, ¿verdad? Y ya Mm. pueden haber hecho una estructura dibujada, digamos, sobre su formato. Siempre pueden usar cualquier tipo de software que quieran, ¿verdad? Recuerden, hay cosas hechas a mano que son una preciosidad por su síntesis y hay cosas hechas a mano que son un desastre. Hay cosas que son hechas totalmente con figuras geométricas que son una preciosidad y otras que son desastrosas. La idea acá también, cuando estamos hablando de la infografía, es que utilicen todos los recursos de los estilos de representación que hemos venido generando. Es decir, ustedes pueden escoger un estilo de representación y montarse sobre este que ya tiene un canon y unas reglas que les pueden ayudar. Pregunta. Uh -huh. ¿Y la foto del estrés? ¿Qué hacemos con eso? La foto del estrés, pero yo dejé la foto del estrés. Sí, yo me acuerdo bien. Para ver. Yo había quitado la foto del estrés de aquí. No, ahí dice, o sea, de la semana anterior, que fue 28, dice, entregables para la siguiente clase, tomar una fotografía que haga referencia al estrés. De verdad se quedó por ahí. ¿A dónde está? La clase del 28. 28 del El 5. proyecto, revisar el material, análisis de una película. No. Estoy Sí, viendo la está. semana del 28. O el de la antes del 28. No, la del 28. Columna, perdón, fila 17. Ah, es que usted lo está viendo en mediación o en el cronograma. Yo lo estoy No, viendo yo en lo el... estoy viendo en mediación. Ah, yo lo estaba viendo en el cronograma. No, 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 por eso yo lo quité de mediación, porque la idea es que habíamos pensado eso, pero como habíamos hablado de hacer también en el estilo expresionista lo del acoso sexual, yo dije, no, busquemos otro tema que sea más ameno, más alegre. Sí, sí, por eso yo me extrañaba, yo lo había quitado. Ah, ya. Ok. La idea Oh. es trabajar sobre este tema de montar una clase virtual, porque no sé si ya tuvieron el placer y se dieron cuenta de que todo el próximo semestre va a ser virtual también. Yay. ¿Se dieron cuenta? Sí. Y yo estoy un poco deprimido con la noticia, pero bueno. La cosa es que, a todos nos va a tocar que montar clases virtuales. A ustedes porque siempre los ponemos a hacer cosas y a nosotros nos va a tocar que seguir en la vaina. Entonces, la idea es que ustedes aprendan por su lado, que nosotros también podamos aportarle a otras personas, ustedes puedan aportarle a otras personas sobre este tema. Profe, entonces, en concreto, el tema es cómo hacer una clase virtual. Es Porque, acerca de crear una clase virtual. ya, es que estaba pensando hacerlo como de las ventajas y desventajas de la clase virtual, pero entonces no es el tema en sí, Es que ¿verdad? me parece que las ventajas y desventajas en este momento es como irrelevante porque nos toca hacer las virtuales sí o sí. Sí. Entonces, Entonces, como que levantarle la moral a la gente es ya un poco tarde. Entonces, sí, la idea es que ustedes escojan qué lado de montar una clase virtual quieren, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, que digan, ay, yo quiero hacer una sobre cómo montar un video para una clase virtual. O alguien que diga, yo quiero hacer una sobre cómo hacer una clase de dibujo de una clase en virtual, ¿verdad? Qué sé yo, ese tipo de cosas. profe, Y tal vez se podría hacer una como, ¿qué herramientas se podrían usar? Como por usar Zoom o Classroom o esas. Exacto, okay. Pero como ya sabemos que hay una cantidad de herramientas, sería muy útil que no sea solamente cuáles, sino cuál es un uso provechoso, ¿verdad? Cómo sacarle provecho a un Zoom o cómo sacarle provecho a una pizarra virtual, ¿verdad? Que no sea solo, porque hay muchísimo por todo lado de que existen, ¿verdad? Ay, Entonces, software. Ajá. esa parte, digamos,
en vez de ser cuáles, podría uno también poner como una en específico y explicar sobre eso. Es una muy buena idea. Por ejemplo, ya sabemos que todo el mundo usa Zoom. Bueno, entonces, ¿cómo sacarle provecho, realmente provecho, a Zoom para dar clases? Que no sea solamente para tener un canal donde hablar, ¿verdad? Es decir, ¿qué cosas tiene? O cuáles alternativas a Zoom existen, ¿verdad? Animal Crossing. Sí, bueno. Ustedes hagan lo que sea. Yo creo que esto podría ser muy buen trabajo para después compartirlo con otros profesores. Sí, sí. Entonces la idea es que vamos a empezar a generar, ¿verdad? De una vez. Y a las 10:30 sería el primer corte. Si ustedes necesitan preguntar cualquier cosa, yo igual voy a estar aquí. Pero nos volvemos a conectar, como hemos hecho en otras ocasiones, a esa hora donde ustedes ya suben una captura de pantalla de lo que tienen montado. Está bien, Profe, profe. profe, una pregunta aparte de este tema. Ajá. ¿Ya pusieron o cuándo ponen la calificación para el grupo de la monografía? ¿De la monografía de cuál? ¿De la De pasada hoy. o la de hoy? ¿La de hoy? Tengo que leerla. Ah, bueno. Es que yo Se pensé que ya supone la... que yo, Se supone que yo tengo 10 días para revisarlo. Yo siempre lo hago antes, ¿verdad? Me gusta como tenerlo fresco para poder evaluarlo bien. Pero sí tiene que haber chance. Yo Ah, creo bueno. que lo que el compañero quiso decir es sobre la calificación que los otros compañeros tenemos que darle a ellos. O sea, que si Ah, él... ok, el link, eso se los voy a poner ahora. Ujú. Sí, obviamente era eso. Ah, ok, sí, sí, ese link y esta cuestión se las pongo ahorita para que lo puedan hacer. Tranquilidad. Entonces, bueno, vamos a cortar por ahora el video, pero igual como siempre, yo estoy aquí si necesitan cualquier cosa y de una vez voy a grabar este video, lo voy a procesar para subírselos de una vez, para que si el que haya llegado después pueda ver cuáles son las instrucciones que hemos visto. Está bien, profe. Bueno, entonces Listo. estamos ahorita hablándonos.